Esta es La Verdad TV, la televisión que impacta y trasciende más allá de las fronteras. Transmitimos desde Aguascalientes, centro de la República Mexicana, para todo el mundo, sin barreras, sin censuras. La Verdad TV, la televisión que entretiene, informa y forma opinión. ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Comentando la Noticia. El día de hoy, temas importantes, temas relevantes para nuestro país. La Guardia Nacional, que se ha visto enredada con el problema de la Policía Federal, policías que no quieren ser trasladados bajo las condiciones que les están imponiendo. Para ello vamos a charlar a través de la línea telefónica con Anabel Hernández, periodista, escritora, una acuciosa investigadora, para que nos diga cuál es el punto medular desde su óptica, desde su punto de vista, sobre la necesidad o no de trasladar a estos miembros, a estos elementos que han sido vituperados, señalados de estar corrompidos, incluso algunos, aparte de torturadores vinculados con la delincuencia organizada. También vamos a platicar con Lisa Sánchez. Ella es la directora general de México Unido contra la Delincuencia, para que nos dé su punto de vista también con relación a esta maltraída Guardia Nacional y los problemas con la policía federal. También tendremos un enlace con Eder Guzmán Espejel. Tengo entendido que le quiere responder al secretario de Turismo y también presidente del patronato. Lo acusa de haber recibido dinero, el presidente del patronato de haber recibido dinero para estarlo golpeando. Y también en el estudio tendremos a Misael Girón Montoya. A partir del día de ayer es el nuevo secretario general interino del Partido Verde Ecologista de México. Y les platicaré lo que sucedió el día de ayer lunes, la madrugada del lunes 8 de julio, en el que la Policía Ministerial Federal intervino, cateó unas fincas propiedades de Ramiro Luébano, un editor que está imprimiendo de manera ilegal, de manera pirata, para decirlo coloquialmente, unas revistas aquí en Aguascalientes. Las fincas están aseguradas. De modo que lo invito para que se quede con nosotros en los próximos 58 minutos que quedan de programa. Recuerde que yo soy Rodolfo Franco y porque lo sé y me atrevo, le hago la invitación a que permanezca con nosotros. La Verdad TV presenta Comentando la Noticia. Las noticias nos llegan de todas partes, pero solo aquí abordaremos los diversos ángulos de la información que a usted le interesa conocer. Esto es Comentando la Noticia, con el periodista Rodolfo Franco. Le decía que la madrugada de este lunes pasado, lunes 8 de julio, el agente del Ministerio Público, policías federales ministeriales, peritos de la llamada UIDAPI, que es una unidad especializada en el combate a los derechos de la propiedad intelectual, es decir, quien protege las marcas, todos ellos pertenecientes a la Fiscalía General de la República, llegaron a las 2 de la mañana al domicilio ubicado en Zaragoza 205, que es propiedad de Ramiro Luébano López. Este señor edita, imprime de manera ilegal, totalmente ilegal, la revista Tribuna Libre. Un litigio que comenzó entre Agencia Noticiosa del Centro y Ramiro Luébano. Agencia Noticiosa del Centro adquirió las marcas en el año del 2008, las marcas de Página 24 y Tribuna Libre,
a sus legítimos propietarios. En México, le explico, en México existe un instituto que registra las marcas. Todas las marcas como Coca-Cola, Sabritas, Pepsi, la que usted se puede imaginar, Nissan, cualquier marca se registra ante este instituto, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y también se registran los derechos de autor en una dependencia de la Secretaría de Educación Pública. La utilización ilegal de las marcas constituye un delito. Agencia Noticiosa del Centro, cuando adquirió estas marcas, le notificó a Ramiro Luébano, que utilizaba indebidamente las marcas, que debía de abstenerse de hacerlo, porque sus nuevos propietarios se lo impedían, a menos de que existiera un convenio en el que, a través de la autorización que hiciera la agencia noticiosa a él, pudiera utilizar las marcas. En los periódicos, los llamados cabezales, por ejemplo, El Sol del Centro, El Heraldo, Reforma, El Mural, esos son los títulos marcarios de un periódico. Esa es la marca, eso es lo que se registra. El estarlos utilizando de manera ilegal, de manera irregular o fuera de la ley, constituye un delito. Una vez que este señor Ramiro Luébano, advertido por un juez de que no debía de utilizarlas, bajo el apercibimiento de que si lo hiciera estaría cometiendo un delito, lo hizo, le importó poco, no se detuvo y siguió utilizando las marcas. En esta averiguación previa del 2018, el agente del Ministerio Público utilizó un instrumento que la ley le otorga, le faculta, es llegar al domicilio en donde se está imprimiendo, en donde se está cometiendo el ilícito. En este caso, quiero decirle que los voceadores, los distribuidores de las revistas, también se hacen acreedores a una sanción, pero desde luego que Agencia Noticiosa del Centro está centrado su denuncia en Ramiro Luébano, no en las personas que de manera lícita, buscando tener ellos un recurso, pues venden la revista sin saber que es ilegal. Ese es un tema aparte, y que quede aclarado, la denuncia es única y exclusivamente contra Ramiro Luébano López. Luego entonces, brigada de 16 personas compuestas por peritos en fotografía, peritos en computación, peritos en aspectos físicos, características propias de las fincas, acompañados del agente del Ministerio Público, de 2 agentes del Ministerio Público, intervinieron las fincas ubicadas en Zaragoza 205, que le menciono, en el centro de la ciudad de Aguascalientes, y una más, que es donde está la rotativa, donde se imprimen los periódicos de manera ilegal, ubicada en Jesús Reyes Heroles 128, en el fraccionamiento Versalles, aquí en Aguascalientes. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues encontraron personas que estaban laborando, los entrevistaron a cada uno de ellos, preguntándoles cuál era su función y si sabían quién era el que ordenaba, dirigía ese tipo de trabajos, la impresión ilegítima, ilegal, pirata, para que me entienda, de estas marcas. Ellos señalaron que era su jefe, Ramiro Luébano, el que les ordenaba y el que les pedía que hicieran ese trabajo. En ese momento se sellaron, se incautaron las computadoras, láminas, todos los instrumentos que motivan la comisión del delito, es decir, la impresión irregular. Pero también se aseguraron las fincas, las 2 fincas, la de Zaragoza 205 y la de Jesús Reyes Heroles 128. ¿Cuánto tiempo estarán estas fincas aseguradas? No lo sabemos, eso depende de un juez. Lo que sí es un hecho es que la autoridad, en este caso la Fiscalía General de la República, intervino y trabajó en el pleno marco y ejercicio de la ley, apegado estrictamente a la orden que otorgó un juez, cumpliendo lo que mandata la ley cuando se infringe. Aquí no existe ninguna violación a la libertad de expresión.
simple y sencillamente se está aplicando la ley. Eso es lo que sucedió y tendrá que ser un juez el que resuelva. Finalmente, las marcas, los títulos marcarios, los derechos de autor son propiedad de Agencia Noticiosa del Centro, y la única razón por la que el señor pudiera utilizar esas marcas es porque la agencia le autorizara, le vendiera o le transmitiera las marcas a través de un convenio. De otra forma, el señor seguirá estando en la ilegalidad, con el riesgo de que esto lo pueda llevar a la cárcel. Ese sería el paso final para él y para las personas que le ayuden, que insistan en seguir utilizando de manera irregular esas marcas. Si es de que la Fiscalía General de la República actuó en el marco de la ley, apegados al derecho. Existen grabaciones de todo lo actuado por si se pretende desvirtuar, para que el juez pueda observar cómo se llevó a cabo ese cateo. En este momento, si usted pasa a las fincas, tienen unos sellos de aseguramiento con la leyenda de la fecha en la que se inició la averiguación previa 001 en contra de Ramiro Luébano López. Esto fue lo que sucedió la madrugada del día de ayer, para que esté usted informado y para que no lo desinformen, para que no digan lo que no fue cierto. Aquí no existe un atentado a la libertad de expresión. Aquí lo que existe es un acto meramente de justicia, de cumplimiento de la ley. Vamos a hacer una breve pausa para que al regreso comencemos con el tema de fondo: la Guardia Nacional, la Policía Federal, porque mientras los índices de criminalidad, los homicidios dolosos siguen creciendo en México, no se ponen de acuerdo en la Policía Federal y la Guardia Nacional está incompleta. Hacemos una breve pausa. Recuerde que está usted en Comentando la Noticia. Después del corte seguiremos analizando los temas que a usted le interesa conocer, aquí en Comentando la Noticia. Las noticias al momento en que suceden las encontrarás a un solo clic en La Verdad del Centro. Diariamente, minuto a minuto, entérate del acontecer local, nacional e internacional, las finanzas, los deportes, la nota policíaca, los eventos culturales, el entretenimiento, la salud y la tecnología, solo en La Verdad del Centro. Estamos en la web, en Facebook o en YouTube. La Verdad del Centro te informa y entretiene. Si quieres darle color y emoción a tus oídos, solo escucha ANC Radio, donde encontrarás la mejor selección musical que te trasladará a otra dimensión. ANC Radio, la mejor estación de radio por internet. Entérate de lo que en verdad trasciende. El resumen de las noticias más importantes generadas hasta el momento por Víctor Villalpando. Discutió con su esposa y le prendió fuego a su casa. Anunció este jueves que se autorizó a los policías de matar a delincuentes. Los integrantes del gabinete deben dar a conocer sus bienes a la ciudadanía, incluso los de sus familiares cercanos. Escúchalas de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde, a través de Facebook Live o en laverdaddelcentro.com por ANC Radio. Rodolfo Franco y sus invitados siguen analizando los temas que a usted le interesan aquí en Comentando la Noticia. Le comentaba a usted que la conformación de la Guardia Nacional es tripartita. Van elementos del Ejército, elementos de la Marina y también elementos de la Policía Federal. Pero aquí es donde se ha encontrado el óbice, el obstáculo. Los elementos de la Policía Federal no quieren acudir al llamado,
no están de acuerdo, y al parecer no están de acuerdo porque no les queda claro cuál va a ser su nuevo modelo de contrato. Y es precisamente Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia, que han encontrado algunos aspectos que no les coinciden o que no cuadran, por decirlo coloquialmente, para que pueda ser trasladada la Policía Federal a la Guardia Nacional, porque a los mismos elementos no les queda claro cuál va a ser su función y cómo van a estar ahora contratados. Lisa Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, encantada de estar con ustedes. Al contrario, nosotros es un placer poder escucharte y que nos digas, a ver, este tema de la Guardia Nacional y la Policía Federal, tú declaraste en algún momento dado que no está claro este proceso de transición de la Guardia Nacional. ¿Nos puedes explicar, si le tuviéramos que decir a estudiantes de primaria, por ejemplo, en 3 renglones, qué es lo que está dificultando este proceso de transición? Pues muy sencillo, fíjate que lo triste es que cuando se hicieron tanto las leyes de Guardia Nacional como su reforma constitucional, es decir, cuando crearon la Guardia Nacional, sí, pues nuestros legisladores y nuestros tomadores de decisión tuvieron mucho cuidado de crear toda la certeza y los mecanismos claritos en blanco y negro para transitar a las policías militares de las instituciones de armadas de origen, es decir, del Ejército y de la Marina, sí, a la Guardia Nacional, porque tenían un conflicto que sí habían previsto, y era que los militares siempre han tenido un régimen de seguridad social y de prestaciones, digamos, superior a la media de cualquier funcionario público en el país, y entonces, previendo que venía ese conflicto, se dedicaron a poner muy clarito en blanco y negro cómo los militares iban a transitar de sus instituciones armadas a la Guardia Nacional, y les dieron, digamos, toda la certeza de que no perderían ni su rango, ni su antigüedad, ni sus salarios, ni mucho menos pues sus prestaciones como seguros médicos, escuelas, becas, etcétera. El problema es que nadie previó que lo mismo podía suceder con la Policía Federal, que hay que decirlo, sí es una institución de élite que tiene rangos particulares, que tiene digamos, toda una estructura de seguridad social un poco superior a las policías locales, y entonces, como nadie lo escribió, lo que hoy no queda claro es si a esos policías se les va a respetar su antigüedad, si se les va a respetar su rango, si se les van a respetar sus salarios. Al contrario, las ofertas que les están haciendo a los policías pierden los bonos que tenían anuales de desempeño, están perdiendo pues entre 2,000 y 6,000 pesos en sus salarios mensuales netos. No les queda claro si los van a integrar a batallones militares en condiciones de subordinación, y tampoco está claro que les vayan a respetar sus antigüedades para efectos, por ejemplo, de sus jubilaciones. Entonces, como nadie lo escribió en este momento, lo que la Policía Federal está pidiendo es dónde está toda esta certeza, porque si uno lee la ley secundaria de Guardia Nacional y luego lee su reglamento, lo que se da cuenta, por ejemplo, es que nadie escribió qué pasaría con la Policía de Investigación, qué pasaría con la División Científica, con la División Cibernética, con la Unidad Especializada Antisecuestro, que sí estaban en el organigrama y en la Ley de Policía Federal, y que ya no aparecen en la Ley de Guardia Nacional, en donde únicamente aparecen especializaciones funcionales, por ejemplo, para el tema de resguardo de carreteras o para el tema de combate antidrogas. Entonces, frente al no sabemos qué hay ahí y las ofertas que les pusieron en papel, que eran menores a sus condiciones laborales actuales, es que la Policía Federal pide estas mesas de negociación y dice: no me está conviniendo los términos en los cuales me vas a mandar a patrullar como parte de la Guardia Nacional, y te pido me las clarifiques. Cosas muy interesantes, por ejemplo, como los días de descanso, que para la Policía Federal son importantísimos porque los pueden mandar a cualquier punto del territorio nacional, y sus días de descanso por cada 21 días laborados es el único momento en el que pueden volver a sus casas a ver a su familia, por ejemplo. Entonces, perder eso significa la certeza, pues incluso de poder poner un pie en casa. Queda muy claro, Lisa Sánchez, muy claro el problema de la Policía Federal.
es un problema nuevamente de comunicación, bueno, un problema de fondo porque estructuralmente no se pensó, como lo dices, cuando los legisladores redactan la ley de la Guardia Nacional con sus leyes reglamentarias, sus 4 leyes reglamentarias. Nunca pensaron qué iba a suceder con la Policía Federal y aquí está el problema. Ahora, hay otro tema, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. El presidente de la República ya está hablando mal de los elementos. El día de ayer en una reunión que tuvo dice, rebelión de policías federales demostró que no estaban a la altura. La pregunta que te hago, Lisa Sánchez, y no sé si tú tengas los elementos para decirlo, estas personas que están integradas el día de hoy a la Policía Federal, en realidad son cuerpos de élite, son policías preparados, capacitados para poder transitar ahora a la Guardia Nacional, o como señalan algunos, es gente corrupta, es gente que ha violado los derechos humanos, desde luego sin generalizar, porque no podemos decir que todos son corruptos o que todos son unas blancas palomas, pero en términos generales, si tú hicieras una evaluación, ¿estos elementos sí deben de transitar hacia la Guardia Nacional? Fíjate que yo te lo pondría al revés, yo te diría que los elementos de la Policía Federal están muchísimo mejor capacitados para hacer las tareas de la Guardia Nacional de lo que están los soldados y marinos que la van a integrar, porque ellos sí han estado aculturados y ellos sí han estado entrenados en tareas de policía, que implican tácticas completamente diferentes a las de los militares, que implican labores de inteligencia distintas a las de los militares, y los soldados no necesariamente. Justo por eso, fíjate qué paradójico, era la Policía Federal la que estaba haciendo la capacitación a los elementos del ejército para que se pudieran integrar a la Guardia Nacional. Es muy desafortunado que el presidente haya hablado de sublevación, es muy desafortunado que haya hablado de rebelión, es más desafortunado todavía que se dedique a estigmatizar pues al único cuerpo policial federal que se creó y que durante muchísimos años sí requirió un esfuerzo de profesionalización serio, donde hay, insisto, por ejemplo, la unidad especializada antisecuestro, un gran aprendizaje que hoy en día no queda claro si se va a rescatar o se va a perder pues en esta pulsión que tenemos y vemos en el presidente Andrés Manuel López Obrador de debilitar las instituciones que se han construido en las últimas décadas. Y eso no anula la posibilidad, y yo sé que la audiencia está muy interesada en eso, de que se revisen claramente los casos de corrupción. Sin embargo, nosotros lo hemos dicho en todos los foros, una cosa es señalar con el dedo la existencia de corrupción y otra cosa es denunciarla, investigarla y sancionarla. Si tenían conocimiento de casos de corrupción, sobre todo de los altos mandos de la Policía Federal, tendrían que haber utilizado a la Procuraduría General de la República para investigarlos y para sancionarlos. No tenían que haber venido a dilapidar este esfuerzo de creación de la Policía Federal, ni mucho menos dejar que la Guardia Nacional se la tragara sin ningún tipo de previsión de dónde íbamos a acomodar esas especializaciones que sí ya se habían logrado y que habían dado buenos resultados. Recordemos, por ejemplo, que en el sexenio anterior el único delito que sí venía a la baja de manera sostenida era el secuestro, y hoy pues no queda claro si vamos a rescatar ese esfuerzo o no. Entonces, desde tu punto de vista, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia, debemos de aprovechar toda la estructura, la experiencia, el desarrollo de habilidades de la de la Policía Federal para la incorporación a la Guardia Nacional. Ahora te pregunto, ¿ustedes ven en la Guardia Nacional la verdadera herramienta que pueda ayudar a México a combatir diferentes flagelos como el secuestro, como el homicidio doloso? Y no toco el huachicoleo porque es un tema de carácter político. Los verdaderos problemas que le aquejan a México, la delincuencia. ¿Encuentras en la Guardia Nacional esa palanca de cambio para bajar los índices? Pues mira, como la Guardia Nacional como quedó en la reforma constitucional, es decir, si esta hubiese sido de verdad una fuerza civil con capacidad intermedia de algunas tácticas militares para ciertos delitos, podía haber sido. Como está hoy construyéndose en los hechos, la realidad es que no. ¿Por qué?
Primero, porque no está haciendo en los hechos nada diferente a lo que ya traíamos desde el sexenio anterior. Estábamos hablando de alrededor de 60,000 efectivos provenientes en su gran mayoría de Ejército y Marina que ya estaban desplegados en el territorio nacional y que hoy en día, por lo menos para el arranque de la Guardia, ese número no es distinto y es más, muchos analistas están calculando que incluso será menor porque los temas precisamente de adscripción a un nuevo cuerpo con el conflicto laboral subyacente harán que muchos de ellos no quieran transitar necesariamente a esa Guardia Nacional. Y lo vimos con 60,000 efectivos militares desplegados en el territorio nacional, de todos modos no se le estaba pudiendo dar la vuelta al fenómeno de inseguridad y menos al de violencia. Segunda cosa que nos preocupa muchísimo, a la Guardia se le dio posibilidad de tener un mandato pues prácticamente infinito. Pueden intervenir en los 3 niveles de gobierno, pueden pedir incluso la persecución de sanciones administrativas, que no nos parece para nada el mejor uso de los recursos federales, cuando en realidad pues lo que tendrían que estar haciendo es ser una fuerza digamos de apoyo a las fuerzas locales y estatales, cosa que apenas apareció en la discusión pública el día de ayer. Tú sabes que el día de ayer se reunió el Consejo Nacional de Seguridad Pública y por primera vez se puso sobre la mesa un plan de desarrollo policial que tiene que ver con cómo vamos a construir esas capacidades que hace más de una década abandonamos, justamente porque se creyó que con una fuerza federal todopoderosa lo que se podía era sustituir la capacidad en los municipios y en los estados, cosa que claramente los hechos han demostrado que no se puede. Entonces, mi respuesta es, para que la Guardia Nacional funcione, necesita policías municipales y estatales fuertes, profesionalizadas, suficientes, con el equipamiento necesario para que entonces sí, entre lo local y lo federal, se pueda dar un esfuerzo no solo coordinado, sino suficiente que cubra las dos funciones de una policía: el tema de territorialidad, el tema de proximidad y el tema de inteligencia. Sí, es un tema muy complejo y lo dices bien, Lisa Sánchez. El problema viene de abajo arriba y luego va de arriba abajo, es decir, mientras que nuestras pequeñas policías, porque lo digo en cuanto no a capacidad o calidad, en cuanto a número, de los de más de 2,400 municipios que tenemos en el país, si no están fortalecidas, no va a haber Guardia Nacional o Cuerpo de Seguridad, como le queramos llamar, federal, que pueda cubrir esos 2,400 municipios. Tenemos que empezar a trabajar, como luego dicen, desde lo local para luego irlo escalando. Un trabajo que se antoja titánico, y no quisiera utilizar la palabra de imposible porque no quiero ser pesimista, pero es ir como este libro de Albert Camus, de Sísifo, subiendo la roca a la montaña, y que mal llegamos arriba y se nos rueda nuevamente hacia abajo. Un trabajo que lo veo difícil, pero que afortunadamente existen instancias, institutos, asociaciones como la tuya, que hacen el trabajo puntual de los señalamientos para que las autoridades, le ponen ustedes luz a lo que está oscuro para que estas autoridades puedan tomar las mejores decisiones. El problema de la inseguridad en México sigue siendo grave, Lisa Sánchez, sin duda. Sí, sin duda alguna, ¿no? Yo invitaría a la audiencia a que hiciéramos un paso para atrás y pensáramos realmente cuál es el tipo de país que queremos tener. En ningún país en donde se haya creado una fuerza intermedia como la Guardia Civil o como los Carabineros o como la Gendarmería francesa, en ninguno de estos países se ha abandonado la construcción de policías con esas características que te decía, ¿no? Suficientes, bien equipadas, con un desarrollo policial de carrera, con prestaciones, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que entrarle a esa discusión, no nos sumemos de manera fortuita al descrédito de las personas que también han dado su vida, su tiempo y su trabajo por ir rescatando de alguna manera la seguridad en el país. Y bueno, nosotros seguiremos participando de la discusión, señalando las áreas de preocupación, no en un afán destructivo, sino en un afán de que se corrija el rumbo, para que no perdamos, como bien decías, otros 6 años en subir la piedrita y que regresemos nuevamente el próximo sexenio a decir,
otra vez fue la oportunidad perdida y otra vez estamos peor que nunca. Así es, que no se nos escape esta oportunidad. Lisa Sánchez, directora de General de México Unido contra la Delincuencia, quiero darte las gracias porque nos tomaste la llamada y te quiero hacer una invitación, y si me lo quieres tomar así, un compromiso público, para que próximamente hagamos un balance de cómo vamos en el tema de la inseguridad, un tema que no es lo que más vende lamentablemente en estos momentos en los medios de comunicación, que no debiera de ser así, pero que lamentablemente es lo que está dando la nota todos los días. ¿Estarías de acuerdo en que hiciéramos próximamente un corte de caja de cuando se tomó este gobierno a cuando hagamos el programa del tema de la inseguridad? Con muchísimo gusto, desde México Unido contra la Delincuencia estamos haciendo un seguimiento puntual y estamos además intentando pues atemperar un poquito esa discusión. Tú bien decías que esto es lo que más venden los medios de comunicación, pero para nosotros lo más importante es que la audiencia tenga un entendimiento claro de lo que está pasando, sin amarillismos innecesarios que después pues lo que desatan es una serie de decisiones de muy corto plazo, por lo general muy punitivas, que tampoco funcionan. Así es. Lisa Sánchez, muchas gracias, un abrazo hasta la Ciudad de México. Hasta luego, muchísimas gracias y buen día a toda la audiencia. Buen día a Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia. Ahí tiene usted, no todos los elementos son malos, no todos los son buenos, pero hay que aprovechar lo mejor de ellos, hay que clarificarles hacia dónde van y cómo van, eso es lo más importante. Vamos a hacer una breve pausa para seguir en el desarrollo del tema que tenemos para el día de hoy, la Policía Federal, la Guardia Nacional. También, déjeme decirle que también vamos a platicar con nuestra buena amiga Beatriz Pajés, porque quiero decirle que Beatriz Pajés señala algo que me parece muy importante. Dice, el Ejército y la Policía Federal tienen un enemigo común. ¿Sabe quién es? Dice Beatriz Pajés que es Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos en Comentando la Noticia. Después del corte seguiremos analizando los temas que a usted le interesa conocer, aquí en Comentando la Noticia. Hay recuerdos que jamás se irán de tu cabeza. Memorias de Rudy. Lunes, miércoles y viernes en punto de las 11 de la mañana. Con la mejor selección de música jamaicana, con Iván Cosolón. Solo por ANC Radio. Si quieres darle color y emoción a tus oídos, solo escucha ANC Radio, donde encontrarás la mejor selección musical que te trasladará a otra dimensión. ANC Radio, la mejor estación de radio por internet. Las noticias al momento en que suceden las encontrarás a un solo clic en La Verdad del Centro. Diariamente, minuto a minuto. Entérate del acontecer local, nacional e internacional. Las finanzas, los deportes, la nota policíaca, los eventos culturales, el entretenimiento, la salud y la tecnología, solo en La Verdad del Centro. Estamos en la web, en Facebook o en YouTube. La Verdad del Centro te informa y entretiene. Rodolfo Franco y sus invitados siguen analizando los temas que a usted le interesan aquí en Comentando la Noticia. Sí, es un tema por demás complicado el que se está comentando en los diferentes periódicos, en las diferentes columnas, la famosa Guardia Nacional y sobre todo el tema de la Policía Federal, que sencillamente no se ponen de acuerdo. El periódico La Jornada publicó el día de hoy que ya hubo un acuerdo, pero finalmente los disidentes dicen, no señores, no hubo ningún acuerdo, aprobaron 13 puntos, pero no estamos de acuerdo. Pero finalmente el tema de fondo es el tema de fondo es la percepción que se tiene sobre la conformación del Ejército y la Policía Federal y que en la Guardia Nacional, y que finalmente
dice una periodista muy prestigiada, dice, son los enemigos de Andrés Manuel López Obrador, el ejército y la Policía Federal. Pero ¿qué le parece si Beatriz Pajés, nuestra buena amiga y periodista destacada, nos lo dice, la directora de la revista Siempre? Beatriz Pajés, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. Gracias por el espacio. Al contrario, Beatriz Pajés, para nosotros es muy importante que nos puedas comentar sobre ese señalamiento que haces fuerte, duro, contundente, consistente como eres tú. El Ejército y la Policía Federal tienen un enemigo común. Ese enemigo, dices, es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Muy fuerte la declaración, Beatriz Pajés. Mira, Rodolfo, y esto responde simple y sencillamente a la historia de Andrés Manuel López Obrador con el Ejército, sobre todo, donde durante 20 años que estuvo en campaña para llegar a la presidencia de la República, señaló en diversas ocasiones, hizo una serie de críticas muy duras en contra del ejército mexicano, acusándolo lo mismo de represor, que acusándolo de deshonestidad, y me parece que esto de alguna manera puede comprobarse en la forma como ha pretendido constituir la Guardia Nacional, una Guardia Nacional que además fue formada fuera de toda negociación política, dado que lo vemos precisamente con lo que está ocurriendo en este momento con la Policía Federal, a quienes también está acusando de corruptos y a los cuales está maltratando por infringir todos sus derechos laborales, pasando por encima de sus prestaciones, ignorando todos los requisitos que deberían de ser respetados o derechos que deberían ser respetados de la Policía Federal, Rodolfo. Entonces, bueno, la historia de López Obrador, principalmente con las Fuerzas Armadas, no es correcta. Tú sabes que ahora quienes pretenden formar parte de, o se pretende que forme parte de la Guardia Nacional, bueno, pues ni siquiera han sido tratados con la dignidad del caso. A muchos de ellos se les han entregado uniformes que ni siquiera son de su talla, se les hace dormir en lugares indignos, se les pretendía entregar 50 pesos diarios para que comieran al día. Y yo creo que lo que se está provocando en el fondo es precisamente, bueno, él lo dijo, la desaparición de la policía. Sí, se nos cortó la comunicación. Con Beatriz Pajés se nos cortó. Esto tiene que ver con una muy reciente declaración que hizo el presidente de la República la semana pasada al periódico La Jornada en una larga entrevista, donde dice: por mí que desaparezca el ejército. Pues más claro ni el agua, ¿no, Rodolfo? Sí. El ejército, las Fuerzas Armadas nunca le han gustado al presidente de la República, y ahí expongo las razones. Una de ellas es que a través de la Guardia Nacional él quiere tener un ejército bajo sus condiciones, no un ejército constitucional, institucional, sino que un ejército que únicamente le responda a López Obrador y no a los mexicanos. Sí, Beatriz Pajés, tú comentas en tu columna que lo que él está buscando es construir una institución, un grupo que esté alienado a él y no al país, como tú lo dices, el ejército. Sí, te escucho. Efectivamente, mira, como ocurre en todo régimen autoritario o en cualquier autocracia, ¿no? Tipo Venezuela o tipo cualquier otro país dictatorial, ¿no? No tener un ejército más obediente o leal a las instituciones. Se trataría de tener un ejército leal a un solo hombre. Y a mí me parece que esto es muy peligroso y creo que es lo que se deduce del tipo de Guardia Nacional que pretende conformar. Si quiere desaparecer al ejército, si quiere desaparecer a la Policía Federal, bueno, eso simple y sencillamente por deducción te lleva
a que quiere crear un cuerpo de seguridad, la Guardia Nacional, totalmente y absolutamente sometido a su voluntad. Eso es muy peligroso, Beatriz Pajés. Nos estamos acercando entonces a la construcción de una Venezuela o de una Cuba. Digámoslo con todas sus letras, Rodolfo, porque yo creo que ya hay que empezarle a dar a las cosas, a nombrar las cosas por su nombre. Se trata de ir construyendo, de colocar los peldaños de una dictadura unipersonal que responda únicamente a la voluntad y capricho de un solo hombre. Y qué mejor que construir una Guardia Nacional o un ejército que solamente responda a las decisiones del presidente de la República, y ya no a las leyes. Eso es muy peligroso, Beatriz Pajés, y al parecer para allá vamos. Tú lo dijiste en tu columna, dice, esa es la costumbre de los dictadores. En los totalitarismos, como dice Hannah Arendt, no hay gobierno, solo imposición. Efectivamente, y lo ves, Rodolfo, en el tipo de negociación, entre comillas, que se llevó a cabo con la Policía Federal para trasladarla a la Guardia Nacional. En ningún momento vimos que hubiera una mesa de negociación, un acuerdo, un compromiso de respetar sus derechos laborales, y tan es así que en este momento pues la Policía Federal está en pie de lucha. Hoy mismo el presidente de la República en la mañanera dijo que ya se había resuelto, que ya se había llegado a un acuerdo, y sin embargo lo que vemos es que diferentes líderes y los abogados de los policías federales que están en desacuerdo, que están inconformes, han dicho que no hay absolutamente ningún acuerdo. Entonces, por el otro lado, también los mexicanos estamos luchando en contra, o estamos sufriendo la costumbre de un presidente que no le gusta decir la verdad por decirlo menos. Todos los días emite una serie de medias verdades, de mentiras, que están colocando al gobierno de México en un entredicho constante. Sí, es lo que estamos viviendo, un mundo paralelo. Lo que vivimos, un mundo paralelo. Exacto, lo que vivimos los mexicanos, lo que sentimos, lo que percibimos, lo que padecemos, mientras que nos presentan el paraíso transmitido desde Palacio Nacional, a través de redes, a través de bots, a través de comentarios y a través de una frase, y yo tengo otros datos. Exactamente, y yo te diría que no solamente un paraíso, porque efectivamente mientras que el presidente dice que todo está muy bien, en la realidad todo está muy mal, sino aquí el problema de fondo es la mentira. Tú no puedes gobernar a partir de la mentira, porque la figura institucional, como es el presidente de la República, si algo debe de caracterizarlo, debe de ser su autoridad moral. La autoridad moral que está sustentada sin duda en la verdad. Y sin embargo aquí se trata de un presidente que no le gusta la verdad y está casado cada día más con la mentira. Entonces a mí me parece que esto está poniendo a su gobierno y al país sobre todo en un problema, porque va a llegar el momento en que la sociedad mexicana se va a preguntar, bueno, ¿a quién creerle? Ya no le creemos al presidente, y si ya no le crees al presidente, porque sabes que todos los días está hablando a partir de la mentira, entonces, ¿qué va a suceder, Rodolfo? Sí, es como el comediante que no sabes en qué momento está haciendo comedia o cuando está hablando con propiedad o con seriedad contigo. Muy grave lo que... Cierto, sí. Claro, y el problema es que no es ningún ciudadano común y corriente, porque si cualquier otro ciudadano común y corriente, o incluso un funcionario medio, acostumbra a recurrir a la mentira, tal vez no tenga tanta importancia, pero estamos hablando de la más importante instancia política, moral del país, que no le gusta hablar con la verdad. Muy, muy lamentable cuando él mismo dice no mentir, no robar y no traicionar.
Así es, Rodolfo. Beatriz Pajes, es un placer escucharte y leerte también en la revista Siempre. Y bueno, muchas gracias, Rodolfo, por el espacio. Al contrario, te mandamos un abrazo. Beatriz Pajes, la directora de la revista Siempre, ya lo dijo, me parece que ese va a ser la cabeza de nuestra del podcast que vamos a mandar. El ejército y la policía tienen un enemigo común. No es la delincuencia, es Andrés Manuel López Obrador. Palabras de Beatriz Pajes. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el desarrollo del programa. Está usted en Comentando la Noticia. Después del corte seguiremos analizando los temas que a usted le interesa conocer, aquí en Comentando la Noticia. Lanzamientos, trailers, música, todo sobre tecnología, videojuegos y la cultura geek en Espacio G. Todos los martes y jueves a las 4 de la tarde a través de Facebook Live por ANC Radio. Si quieres darle color y emoción a tus oídos, solo escucha ANC Radio, donde encontrarás la mejor selección musical que te trasladará a otra dimensión. ANC Radio, la mejor estación de radio por internet. Entérate de lo que en verdad trasciende. El resumen de las noticias más importantes generadas hasta el momento por Víctor Villalpando. Discutió con su esposa y le prendió fuego a su casa. Anunció este jueves que se autorizó a los policías de matar a delincuentes. Los integrantes del gabinete deben dar a conocer sus bienes a la ciudadanía, incluso los de sus familiares cercanos. Escúchalas de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde, a través de Facebook Live o en laverdadelcentro.com por ANC Radio. Rodolfo Franco y sus invitados siguen analizando los temas que a usted le interesan aquí en Comentando la Noticia. Bien, un tema bastante polémico, esto de la Guardia Nacional, las instituciones como el Ejército, la Policía Federal, que no nos hemos podido poner de acuerdo en nuestras opiniones, pero sobre todo quienes deben de tomar las decisiones no se han puesto de acuerdo. Le decía que a partir del día de ayer hay un nuevo secretario general en el Partido Verde Ecologista de México en Aguascalientes. Es Misael Girón, el nuevo secretario. Misael, ¿cómo estás? Muy buenos días. Rodolfo, ¿cómo estás? Muy buenos días, un saludo para ti y para todo tu auditorio. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Misael. Bueno, pues a partir de ayer ya tienes la responsabilidad de la conducción del Partido Verde Ecologista de México en Aguascalientes. ¿Y qué tienes de planes? ¿Qué tienes en la brújula, en ese radar? Así es, pues primero que nada, un gran reto, una gran responsabilidad, dirigir los trabajos de este partido. Y bueno, bien importa muchísimo trabajo. Primero darle seguimiento al tema de Cosío, en cuanto al rebase de tope de gastos de campaña, que estamos seguros que saldrá favorable y no habrán los elementos necesarios para causar la nulidad. Entonces estamos dándole seguimiento tanto en el comité estatal como en el comité nacional. Y bueno, trabajo en calle, cercano con la militancia, con los simpatizantes, con la ciudadanía en general. Y bueno, viene una gira para visitar a los presidentes de los comités municipales,
Entonces tenemos que fortalecer las bases del partido. Sí, tienen que hacer, es un partido que ha permanecido, que ha estado desde que llegó a Aguascalientes, desde que tuvo su presencia, ha estado siempre en el Congreso, ha estado en los ayuntamientos representado a través de presidente municipal o a través de regidores, pero ahora, como bien lo dices, se enfrentan un reto, se está proponiendo, se está analizando la posible anulación de la elección en este municipio de Cocío, porque acusan un rebase en los montos de campaña. Tú me dices, lo están trabajando, ¿existe o no existe ese rebase en el monto? Hasta el momento, de acuerdo al dictamen que presenta el Instituto Nacional Electoral, hay un rebase del 8% en el caso de Cocío, pero comentarte, Rodolfo, que el día de ayer ante el Consejo, nuestro representante general, el licenciado Fernando Garibay, estuvo presentando las evidencias necesarias de un caso en específico, que es la presentación de los recibos de gratuidad de nuestros RCs y RGs, y bueno, fue ahí una cuestión de formato, donde el partido sí presenta la documentación solicitada, solo que en un documento diferente que no permite leer el código QR. Entonces, bueno, al parecer a los consejeros no les fue evidencia necesaria, y por eso también comentarte que el día de hoy el partido estará impugnando ese dictamen para que se haga una verificación exhaustiva y con ello evitar el rebase de los topes de campaña. En los temas locales, Misael Girón, actual secretario general interino del Partido Verde, en los temas locales en el estado de Aguascalientes, ¿qué tienen pendiente? El tema del medio ambiente es algo con el que ustedes se han especializado, con el que han estado trabajando, pero te quiero decir que, por ejemplo, el rescate del río San Pedro, lo he escuchado durante 18 años que se va a hacer y no ha acontecido nada. El tema de la reforestación dicho más bien correctamente, la eliminación que se está haciendo por parte de las mismas autoridades de la poca masa arbórea que tenemos, se están construyendo más pasos a desnivel y se van eliminando esos árboles que tenemos, pero no existe seguimiento puntual a la reforestación, el compromiso que dicen de que por cada árbol que tumbo voy y te instalo 10, 15, 20 más. ¿Ustedes tienen algún equipo de seguimiento para estos compromisos ambientales del gobierno del estado? Sí, así es. Estamos constantemente realizando una vigilancia a los programas, sobre todo cómo subsanar el tema cuando un árbol se quita o se tumba. También a nivel legislativo, bueno, se ha presentado por ahí la iniciativa de la ley del árbol, donde precisamente se pretende hacer una compensación cuando un árbol se quita. Entonces estamos constantemente trabajando no solamente en el ámbito legislativo, donde el partido durante mucho tiempo ha abanderado los temas ambientales, sino también en campo, en tierra, en nuestros municipios, con nuestros regidores, con los simpatizantes. Estamos de manera exhaustiva realizando actividades, y ahora el gran reto también es sumar cada día más personas que estén de acuerdo con este proyecto, las asociaciones ambientales. El partido tiene una gran deuda y un gran reto con ellos, y la intención precisamente ahora es generar ese acercamiento y poder lograr buenos resultados. ¿Qué deuda tiene el Partido Verde con estas asociaciones? ¿No las ha tomado en cuenta? ¿No ha habido un acercamiento con ellos? No hemos podido lograr hasta el día de hoy un trabajo en conjunto, que es lo que estamos buscando ahora, poder ser esa voz cantante en el Congreso, en diferentes manifestaciones, etcétera. Pero te digo, es un gran reto del día de hoy que nos planteamos, poder trabajar de la mano con las asociaciones. Misael Girón, secretario general del Partido Verde, también hace unos días surgió la propuesta para que en Aguascalientes exista el famoso Hoy No Circula, porque tenemos un problema de contaminación ambiental fuerte, nuestro aire ya está contaminado. Desde tu punto de vista del Partido Verde, ¿esta sería una buena medida, la implantación del Hoy No Circula, o modificar el programa de verificación que en realidad poco impacto ha tenido? Efectivamente, tienes razón. Yo creo que tenemos que ser más fuertes en el tema de la aplicación de la ley en cuanto al programa de Hoy No Circula. También tenemos que generar conciencia en la ciudadanía, evitar o utilizar lo menos posible los vehículos,
utilizar más el transporte público, la bicicleta, otros medios alternativos. Creo que ese es el primer paso, generar esa cultura, esa conciencia que no existe en muchos de los ciudadanos, pero sobre todo también que la ley se aplique, que el programa, que es un excelente programa, con algunas deficiencias en cuanto a la aplicación de la ley, pueda ayudarnos precisamente a la reducción de la contaminación por vehículos. Que ahí en el caso de los transportes urbanos, por ejemplo los camiones, es donde existe más laxitud de las autoridades, porque vemos, todos andamos en un vehículo y vamos atrás de un camión y vemos que es una chimenea rodante, y curiosamente la Proespa, que es la encargada de del combate a este tipo de contaminantes ostensibles, de estos delitos ambientales, no hacen nada ni intervienen. No sé, se me ocurre un programa de ciudadano denunciante que esté vigilando, que subirlo a las plataformas para que estas autoridades intervengan. Ustedes no pueden hacer algo a través de las personas que están afiliadas. Sí, de hecho también tenemos la intención de implementar una aplicación que fomente la denuncia de la ciudadanía, y como te comentaba, este es un trabajo en conjunto, sociedad, gobierno, partidos políticos, asociaciones, y uno de ellos pues lo podemos notar. Actualmente el gobierno del estado pues ya está implementando el plan de movilidad, está dando renovación en los camiones urbanos, y también todavía queda un gran pendiente con aquellos que no se han renovado, pero también es parte de la autoridad correspondiente, en este caso la Proespa, que le dé un seguimiento adecuado, que haga su trabajo eficiente para evitar este tipo de vehículos estén circulando y estén contaminando el estado. Es un trabajo tanto de la ciudadanía con la denuncia, de la autoridad competente para detener esa contaminación de esos vehículos, y bueno, el gobierno del estado ha presentado buenos proyectos ahora en el tema de movilidad. Hay que darle seguimiento nada más, Misael Girón. Es correcto. Muchas gracias por tomarnos la llamada, ya te haremos la atenta invitación. Bueno, te la hicimos por cuestiones de agenda, no pudiste estar en este foro, en este set, pero te hacemos la invitación para que próximamente nos acompañes y platiquemos ampliamente sobre los trabajos que realiza el Partido Verde. Claro que sí, te agradezco muchísimo el favor de tu atención, el espacio que me has brindado, y pronto nos estaremos visitando. Gracias, Misael. Él es Misael Girón Montoya, nuevo secretario del Partido Verde Ecologista de México. Ya tenemos en la línea, vamos a hacer un enlace con el diputado Eder Guzmán Espejel. Él es diputado del partido de Morena. A ver, le voy a dar el antecedente para que entienda qué es lo que está pasando. En Aguascalientes se nombró a un nuevo presidente del patronato de la feria, es el señor Jorge López Martín, que anteriormente fue primero presidente del Partido Acción Nacional, presidente local, posteriormente se convirtió en diputado federal. El señor, que es, hay que decirlo, es belicoso, se dice en el medio popular, es de mecha corta, se prende y se engancha muy rápidamente con cualquier comentario que se haga. No es un hombre que tienda al diálogo, y ahora él es también muy proclive a las redes sociales. Subió un video en su calidad de secretario de turismo y en su calidad de presidente del patronato de la Feria Nacional de San Marcos. Sacó su video y dice, entre sus comentarios dice: empezaron diciendo que había habido en la feria algún tipo de desvíos, cuando a un diputado al que le pagaron una lana para que me atacara, y se refiere al diputado Eder Guzmán, quien ya se encuentra en la línea telefónica. Diputado Eder, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy bien, Rodolfo, con el gusto de saludarte, a tus órdenes. Muchas gracias, diputado. A ver, pues ya te voy a hablar de tú, Eder. Con todo gusto, por favor. Gracias, Eder. Pues ya te aventó el caballo este señor Jorge López, te acusa de haber recibido, fíjate, él dice muy al final de su intervención en su grabación que hace en Facebook, él dice que todo lo que le digan a él se va a caer porque no hablan con pruebas, pero él dice que tú recibiste dinero, dice, le pagaron una lana, no menciona tu nombre desde luego porque lo ha dicho en otros lados, que tú recibiste una lana, un dinero para estarlo atacando, que lo citaste para que fuera al Congreso a aclarar sus corruptelas, y que a la hora de la hora dice que te rajaste, que dice,
dice, fíjate que dice mi mamá que siempre no. ¿Qué pasó aquí, Eder? ¿Por qué te está acusando? Bueno, Rodolfo, primero, como siempre, agradecerte el espacio. Y déjame comentarte, el león siempre cree que todos son de su condición. Sí. Y cuando no hay argumentos, empiezan las descalificaciones y en este caso, agresiones. Es totalmente falso lo que el señor secretario de Turismo argumenta. No tiene algún sustento ni físico, ni legal, ni mucho menos para este tipo de desacreditaciones. No hay ninguna relación entre tu servidor con la alcaldesa, ni mucho menos con su equipo, ni mucho menos con nada que tenga que ver con el PAN. Yo he sido de los principales golpeadores de su gobierno, tanto de gobierno municipal como de gobierno estatal, para que este señor pues se atreva a decir estas sandeces. No le puedo llamar de otra cosa, y perdón por la expresión, sí, porque son cosas que no tienen fundamento, Rodolfo. En la otra cuestión, efectivamente, cuando empezamos con esta investigación, porque señalamos actos de corrupción en el patronato de la feria, sí, como tú lo sabes, para su muy mala suerte del secretario, yo soy presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Fomento Cooperativo y Turismo del Congreso del Estado. Y también, para su muy mala suerte, soy vocal integrante del comité del patronato de la feria. Yo fui electo por unanimidad de 27 compañeros diputados. Y estos 27 diputados representamos a todo el estado de Aguascalientes. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros efectivamente comenzamos con las indagatorias de la corrupción que impera en el patronato, porque a mí me tocó vivirla, a mí me tocó presenciarla, entonces es por eso que nosotros señalamos los actos de corrupción del patronato. Lo que el señor López Martín nunca entendió y nunca comprendió es que no estábamos señalándole a él como responsable, como presunto responsable. Incluso en algunas declaraciones, Rodolfo, sí, yo comenté que antes de su llegada ya había corrupción en el patronato. El señor compró la bronca, como se dice, compró el problema, se puso el chaleco que no le correspondía. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que entonces le estamos pisando también los callos. Dicen que el que le quede el saco que se lo ponga. Es correcto. Y no fue una alusión personal. Eder Guzmán, a ver, yo te lo planteo así. Tuve conocimiento de que en un evento en particular, en un evento en el que se iba a realizar una función boxística, el señor estaba pidiendo una comisión. Hay una grabación de por medio. Creo que tú estás enterado. Porque además es quien lo grabó es una persona de ahí mismo, de Morena, que estaba solicitando el espacio. Ya doy con la persona, porque de hecho nosotros estuvimos precisamente ayudando a la gestión, porque nosotros estamos a favor del deporte, a favor de que vengan el turismo a Aguascalientes. Esto fue en feria, es correcto, tienen mucha razón. Estuve a cargo de una compañía de diputada federal ese evento y acudió con nosotros para que precisamente le ayudáramos a destrabar el tema. No tengo conocimiento como tal del audio, ese no lo he escuchado. Yo escuché algunos otros que ya los canalizamos para verificar su autenticidad. No puedo tampoco echar culpas a lo menso, porque tampoco no es justo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es precisamente que se vea la calidad, que se vea que efectivamente hay autenticidad en lo que nosotros tenemos como pruebas que vamos a aportar en su momento, y que no haya ese tipo de descalificaciones. Te quiero comentar, Rodolfo, que esto no es un problema personal. Yo no tengo nada en contra del señor, pero el señor sí ha arrancado una campaña negativa en redes sociales en mi contra, que aparte pues son totalmente falsas. Pero bueno, yo no me voy a enganchar con esos temas. Al final del día nosotros estamos trabajando las cosas, haciéndolas siempre apegado a derecho, siempre a la legalidad, sin transversar ninguna de las personas que están inmiscuidas en este tema, y nosotros seguimos trabajando en el tema. ¿Qué hay de cierto, diputado Eder Guzmán? ¿Qué hay de cierto de que a la hora de la hora decidiste que no acudiera al Congreso para no enfrentarlo? Mira, qué bueno que me comentas eso. Mira, de principio, efectivamente nosotros le hemos estado requiriendo mucha información. Yo como presidente de la comisión, y muy independientemente como presidente de la comisión, como vocal del patronato de la feria, le he estado insistiendo en mucha documentación que tiene que ver con la contratación de bienes y servicios, de licitaciones, a quién se le otorgaron las licitaciones, cuáles fueron las reglas de operación que se siguieron para estas mismas, y se me ha negado toda la información. El señor comentó que yo tenía que hacerlo apegado al reglamento orgánico, a la ley orgánica del Congreso, cosa que es totalmente incierta. Es extraño que el señor ya haya sido legislador 2 veces, tanto local como
federal y no conozca de lo que habla ni del reglamento interno del patronato de la feria ni de la ley orgánica del Congreso del Estado. Efectivamente, yo lo que quería es que compareciera con estos señalamientos de corrupción que llegaron a nuestras manos, que compareciera, pero dado que en el Congreso son mayoría el PAN, pues le iban a hacer preguntas a modo, e iba a ser una fiesta en casa ajena, como él lo expresó. Entonces decidí como presidente no llamarla a comparecer. Estamos juntando toda la documentación necesaria para hacerlo comparecer, pero ante comisión, porque ahí las cosas cambian. Ahí son 3 del PAN y somos 2 de oposición. Entonces ahí la cosa ya cambia, porque ya tengo el mando, como presidente de la comisión, tengo el mando de llevar la sesión y yo sabré. Además es un tema que ya hemos platicado propiamente en la comisión, entonces ahí las circunstancias y las condiciones cambian. Cuando yo me doy cuenta que este señor ya estaba haciendo un show mediático porque él cree que estamos en un capítulo de La Rosa de Guadalupe o que estamos en un reality show, pues entonces las condiciones tienen que cambiar, Rodolfo. Entonces precisamente por eso nosotros decidimos no llevarlo a comparecer, porque él quería mostrar los datos que él tiene de la Feria Nacional de San Marcos de la edición pasada, y yo no quiero que comparezca los datos. Yo quiero que comparezca y que nos esclarezca quiénes se llevaron, a quiénes se le adjudicaron los contratos de bienes y servicios del patronato de la feria. Bien, él quiere hablar para entender este asunto, él quiere explicar cuántos visitantes vinieron, cuántas personas acudieron a la feria. Tu intención es esclarecer cómo, a quién y por qué y con cuánto se asignaron los contratos de los diferentes servicios que se prestaron en la feria. Es correcto, Rodolfo, tal cual lo dijiste, es como nosotros pretendemos que se hagan las cosas. Yo no quiero saber los números, al final del día esos números los tiene Datatur y cualquiera puede sacarlos, cualquiera puede darse cuenta de que, aparte de que no coinciden los números que él tiene con los que están en Datatur, pero esos números al final del día, aunque interesan para la comisión, pero eso sería el otro paso. Ahorita nos interesa, tal cual tú lo dijiste, que se esclarezca todo el recurso público que se ejerció en el patronato de la feria y quiénes fueron los ganadores de dicho dinero, porque así valga la expresión, no es más ni menos que eso. Lo que está tendiendo es una cortina de humo para que no entren al fondo del tema, supongo. Es correcto. Mira, si me lo permite, Rodolfo, en un momento más voy a buscar alguno de los acuses que tengo, que ya he solicitado dicha información y te la voy a enviar por WhatsApp para que tú lo tengas, para que, como este señor dice que al final del día el tiempo le va a dar la razón a él y que no le estamos demostrando nada, como dice en este video, que la verdad es que yo ni cuenta, que efectivamente es una cortina de humo. Él lo está disfrazando con los datos. Yo no necesito esos datos, yo necesito que me entregue las cuentas, porque como te vuelvo a repetir, para su muy mala suerte, soy presidente de la comisión y soy integrante del patronato de la feria. Además, quiero comentarte que es un delito lo que él está cometiendo, porque está ejerciendo el recurso público de 2 dependencias, que es turismo y que es patronato de la feria. A ver, ¿cómo está esto? ¿Ejerciendo recursos o cobrando en los dos sitios? Bueno, él tiene un nombramiento honorífico del patronato de la feria que nosotros mismos en la comisión avalamos, pero nunca se turnó al Congreso. Entonces, nosotros precisamente hablo con conocimiento de causa, porque nunca le dimos el seguimiento como tal para que él pudiera hacerse cargo de ambas dependencias. Pero sí hay algo que está muy mal y que no está tomando en consideración el señor, o que sus asesores no le han hecho ver claro que él está manejando recurso público de 2 dependencias, como te lo comenté, que es el patronato de la feria y que es la dependencia de turismo. ¿Eso está prohibido por ley? Así es, y nosotros estamos analizando minuciosamente el tema de la denuncia jurídica, afinando los detalles muy finos para que no vayamos a aventar las palomas al vuelo, como se dice, para llevarla a la dependencia correspondiente. Esta correspondencia, pues todos la conocemos, es la Secretaría de la Función Pública. Entonces nosotros lo vamos a hacer en esa dependencia, y comentarte también que independientemente de esta denuncia, también vamos a acudir nosotros al INAI, al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos, porque nos está prohibiendo o nos está negando la información que se le ha requerido muchas ocasiones, que tiene que ver con los números del patronato de la feria, con los números económicos, no con los números de visitantes. ¿Esa información la solicitaron ustedes por escrito? ¿Hay alguna constancia de esa petición? Sí, es lo que te comento, que si me lo permites te lo voy a enviar en un ratito más, para que también ustedes, los medios, tengan constancia de que pues el que miente no soy yo, no tengo por qué mentir, no es una lucha personal,
es una lucha que quienes pregonamos o quienes pertenecemos a la Cuarta Transformación, es una indicación del presidente de la República, pues acabar con la corrupción, ¿no? Entonces, nosotros aquí en Aguascalientes estamos haciendo lo propio, queremos desenmascarar la corrupción y acabar con la corrupción, porque es uno de los principios que nos rige a las personas que pertenecemos a la Cuarta Transformación. De acuerdo, Eder Guzmán, diputado de Morena, estaremos al pendiente de que nos envíes esos documentos, esos acuses de solicitud de información y que nos permitas darle seguimiento próximamente en qué termina este asunto, este zipizape, pues señalamiento, pues no es un zipizape, no es una zarracina, finalmente es un tema de corrupción, o de presunta corrupción, lo que tú estás señalando, que hay que llegar al fondo del asunto. Muchas gracias, Eder Guzmán. Al contrario, Rodolfo, muchas gracias, estoy a tus órdenes como siempre, y un abrazo. Un abrazo también para ti, diputado Eder Guzmán Espejel, diputado local de Morena. Bien, quiere decirle que nuestra buena amiga Anabel Hernández se encuentra viajando, está en este momento en trayecto en el avión, pero vamos a grabar el programa en un momento más. Nosotros grabamos el programa para presentárselo más tarde. Los comentarios de Anabel con relación a esto de la Policía Federal, hay un profundo contraste entre lo que opina Beatriz Pajés y también Lisa Sánchez de poder aprovechar a estos elementos de la Policía Federal. En el caso de Anabel Hernández sostiene que es una caterva de pillos que hay que desterrar y que en todo caso deberían de estar incluso hasta en la cárcel. Es lo que señala Anabel Hernández, por eso queremos platicar con ella. De modo que por hoy el tema lo cerramos, pero más le vamos a presentar la entrevista en otro video, en otro momento. Tenemos preparado el cartón del maestro Tiscareño, está la visión de la incautación, el aseguramiento de bienes de Ramiro Luébano. Esto lo presenta en su visión el maestro Tiscareño. Vamos a ver el cartón. La noticia, en la opinión del maestro Tiscareño. Muy bueno el cartón del maestro Tiscareño. Quiero decirle que Consulta Mitofsky está publicando el día de hoy su tracking pool, que hace la medición de popularidad de Andrés Manuel López Obrador. Al día 19 de abril tenía un 64.6% de aprobación. Al día de hoy 62%, ha venido bajando. En otras mediciones también hay una pérdida de popularidad significativa, y tal vez sea todo este asunto de la Guardia Nacional y algunos comentarios que ha hecho que pues no han sido bien recibidos por la ciudadanía. Quiero agradecerle que nos haya favorecido el día de hoy con su atención. Le hago la atenta invitación para que lo haga también el próximo jueves. El jueves a las 9 de la mañana, recuerde que tendremos una edición más de Comentando la Noticia. En la producción general, Mari Martínez. En los controles, en el máster, Miguel Ángel Jáuregui y Pau de Lira. Por hoy esto se acabó. Hemos abordado los diferentes ángulos de la información que a usted le interesa conocer. Lo esperamos en otra emisión de Comentando la Noticia, aquí, por La Verdad TV.